este espacio. Esta vez vamos a hablar de Europa. Europa celebró elecciones para su parlamento, el parlamento hipernacional o supranacional que gobierna las decisiones de la Comisión Europea. Y en esta ocasión, estas elecciones que fueron del 23 al 25 de mayo, tuvieron dos características importantes. Una, no importa quién haya sido electo, no importa quién haya sido el ganador, incluye un cuestionamiento importante para la propia Unión Europea y para sus propias metas. Muchos, algunos, o una parte al menos de los electos, pertenecen a grupos de extrema derecha y grupos anticomisión europea que de alguna forma u otra están tratando de llegar al Parlamento, se puede decir, para bloquearlos. Segunda parte también de este problema, es que por primera vez la Comisión Europea está en el umbral de elegir a un presidente, pero el nombramiento de ese presidente no es tan simple porque mientras se determina el destino de la eurozona, mientras se determina si Europa será un superestado o se mantendrá como un mosaico de estados coaligados bajo una coalición, el punto es quién va a dominar ese estado. Y hoy por hoy todas las señales indican a Angela Merkel, la canciller alemana, y todas las señales indican que ella será el fiel de la balanza. ¿Qué va a pasar? Eso no lo sabemos, es algo que está en desarrollo, pero para tratar de desentrañar esta interesante situación, tenemos con nosotros hoy a Rina Musali, conductora del programa Vértice Internacional del Canal del Congreso de México, y la profesora Cristalba de Rubio, internacionalista y politóloga de la Universidad de Anáhuac, plantel norte, campus norte, en Ciudad de México, y dos de las damas mejor enteradas que yo haya visto sobre este tema en específico. Y entonces la pregunta inicial es, ok, elecciones, qué bueno, pero ¿a dónde va la Unión Europea? Es decir, lleva en sí misma, como cualquier democracia, el germen de su propia destrucción, pero ¿es posible o no es posible? Yo creo que contestar a dónde va la Unión Europea es imposible. Contestar esa pregunta, porque no hay ningún objetivo establecido, hay demasiados intereses, hay dependencias de voluntades políticas, soberanías, luchas de poder entre los estados, instituciones supranacionales que tienen poder real. Es una cosa complicadísima de entender y por ese motivo también es algo difícil de predecir, diría yo. Ahora, es decir, pero también ahí tenemos de repente iniciativas como la del expresidente Sarkozy, que habla de que es necesario que Europa se olvide de los ideales de eliminar fronteras, o de los grupos más a la derecha de Sarkozy, entre paréntesis, que simplemente quieren terminar con el experimento de la Unión. ¿Es posible terminar con la Unión Europea? ¿O eso ya es algo que está fuera realmente del alcance de todos esos grupos? Yo creo, Pepe, si me lo permites, me parece que estas elecciones a la Eurocámara son un ejemplo claro de hacia dónde puede ir la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si revisamos, hay 7 grupos parlamentarios en Eurocámara, los principales 4 son paneuropeos o pro-europeos, ¿no? Es decir, son entusiastas a favor de la Unión Europea. Yo creo que es muy importante contextualizar esta situación de elecciones en la Eurocámara bajo la peor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que ha vivido la Unión Europea, y eso efectivamente, como tú bien dices, pues ha carcomido a la Unión. La gente realmente está haciendo una desafección ciudadana frente a los ideales europeos, pero yo creo que la élite política sigue siendo pro-europea. Y lo podemos ver en esos 4 principales partidos políticos: el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, los liberales y los verdes. Con mayores o menores matices, todos están apostándole a un proyecto proeuropeo. Me parece que el gran problema está en los extremos del espectro político, que son los partidos euroescépticos, los partidos anti-Bruselas, anti-euro, anti-sistema. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.